Gloria a su nombre. Gloria a Jesús. Dice la Escritura, vamos a leer, gloria al Señor, hasta el versículo 8. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 9. Amén. Dice la Escritura así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo tenemos, amados. Romanos capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este es el versículo clave, el 8 y el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, por esta palabra, Señor, que será predicada, bendito Dios, a tu pueblo, bendito Padre. Glorifícate, Señor, en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a compartir. Bendito Dios, que sea de bendición, que sea un reto, Señor, constante, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos a ti todo el honor y te damos a ti toda la gloria. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, mi amado hermano. Gloria al Señor, a su nombre. Aleluya. Alábele que Él está acá en este lugar. Cuando nosotros entramos, hermanos, a la iglesia de Roma, y es uno de los libros muy hermosos, muy maravillosos, donde el apóstol Pablo habla con una profundidad teológica. Muchos eruditos, muchos escritores han analizado la profundidad, amén, con la que Pablo habla acá teológicamente, ya que era muy importante, amén, que la carta tuviera estos detalles por el lugar donde la iglesia se encontraba. No se encontraba en cualquier lugar, se encontraba en Roma. ¿Sí? Sí puede entender eso. Cuando miramos la carta, miramos que la carta es enviada a Roma, una iglesia lavada con la sangre de Jesús, sentada, amén, en un lugar, hermanos, que no era muy fácil, amén, en el año 318, cuando la iglesia estaba viviendo unas etapas muy difíciles. Aún todavía tenían estas ordenanzas, estas cartas, estos mandamientos, donde Pablo, amén, habla y escribe de su propio corazón a la iglesia, y habla, hermanos, de muchas características que nos hacen entender a nosotros, amén, la preocupación del apóstol Pablo para que la iglesia no cayera en lo que hoy, amén, la iglesia se encuentra, lo que es la secularización y la falta de obediencia a los mandatos del Señor. Aunque el apóstol Pablo, hermanos, en esta carta no solamente habla de una forma teológica, sino que parece que en un momento el apóstol Pablo pone un punto a su carta y entra a hablarnos a nosotros de una vida de obediencia. Deja de hablar acerca del problema con el pecado, amén, de la victoria que nosotros tenemos en la cruz de Cristo, y viene y nos da a nosotros en la carta de Romanos capítulo 8 reglas prácticas para la vida cristiana.
Y yo creo que eso es la regla, un fundamento, amén, que la iglesia debe de seguir, reglas prácticas espirituales para nuestra vida. No podemos conformarnos en querer escuchar, hermanos, palabras tan persuasivas, palabras tan poderosas, llenas de teología y de mucho conocimiento, si nosotros no lo vamos a llevar a la práctica diaria. Entonces el reto, hermanos, del apóstol Pablo a esta iglesia es que no se quedaran esclavizados como el pensamiento que tenemos hoy en día, que es creer en Jesús, recibir a Jesús y vivir una vida como la vive el mundo. El deseo del apóstol Pablo es que la iglesia que se encontraba en Roma modelara a Cristo. Y es el reto, hermanos, que hoy tenemos. Hoy, para la gloria de Dios, tenemos muchísimos buenos maestros, doctos, amén, llenos de teología, de conocimiento. Tenemos grandes siervos y siervas de Dios a lo largo y ancho del mundo. Pero ¿de qué nos vale, amén, a la iglesia tener tantos ministros con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, si nosotros no lo vamos a poner en práctica? Entonces el reto, hermanos, del apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Roma, ¿cuántos están acá? Porque vamos a estudiar la Biblia en esta hora. La iglesia que se encuentra en Roma, la preocupación del apóstol Pablo es que la iglesia de Roma no cayera en la secularización. Esto es muy importante que nosotros lo podamos notar. Cuando Pablo escribe la carta, hermanos, sabemos que escribió otras cartas, las cartas paulinas, amén, del Nuevo Testamento, pero Romanos es una carta extensa. Y Pablo, su deseo era ir a Jerusalén y después de Jerusalén ir a Roma. Eso es el deseo que el apóstol Pablo tenía, de visitar a la iglesia que se encontraba en Roma. Así que escribe esta carta para preparar a la iglesia para esta visita. Y en Romanos expone el apóstol Pablo los fundamentos de la fe cristiana, los fundamentos, incluyendo el plan de Dios para la salvación, tanto de judíos como de gentiles. Aunque Romanos parece, hermanos, más bien, como hablé, un ensayo teológico, es una carta que destaca con claridad los elementos de la doctrina básica y fundamental para la vida del creyente. Y yo creo, hermanos, y lo he dicho, lo he predicado, que una iglesia, hermanos, que no se doctrina y una iglesia que no le gusta la enseñanza es una iglesia que puede ser fácilmente engañada, secularizada y estar en medio de un sistema que tendrá la apariencia de cristianismo, pero más bien encontraremos una iglesia social, secularizada, amén, y que vive en un libertinaje extremo como lo estamos viviendo en estos tiempos. Y la iglesia, hermanos, de Roma, en la cual Pablo le manda la carta especialmente a ellos, destaca algo muy importante y muy digno, amén, de ser predicado, lo que es la obediencia a los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios. Jesucristo, hermanos, cuando habló y cuando nos enseñó, dijo algo muy claro, y creo que esto debe ser muy persuasivo para nosotros de abrazarlo, de creerlo. Jesús dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces encontramos una iglesia en este tiempo que dice amar al Señor, pero no está guardando los mandamientos de Cristo. Tenemos una iglesia en este tiempo, hablando, vamos a ir analizando poco a poco algunas cosas que quiero que nosotros miremos, pero miramos una iglesia que no es fría ni es caliente. Miramos una iglesia, mi amado hermano, que juega con lo espiritual, en lo espiritual de Dios, pero también quiere tener una amistad secreta e íntima con las tinieblas.
quiere estar en la luz, quiere estar en las tinieblas, quiere a Jesucristo, pero también quiere cosas del diablo. Entonces, la iglesia en este tiempo hay un llamado, hermanos, a la obediencia a los mandamientos de Dios. Y Pablo, hermanos, entre lo extenso de esta carta, le está llamando a la iglesia a que se mantenieran firmes en medio del ajetreo, del oleaje de doctrinas, de enseñanzas, de forma de adoración que no eran de parte de Dios, ni era ni la liturgia que se estaba manejando en ese tiempo, en la separación que vamos a ver ahora. Pablo desea que la iglesia se mantenga, hermanos, velando y cuidando de poner en obediencia los mandamientos de Dios. Y aquí miramos, hermanos, la importancia, mirando el corazón del apóstol Pablo, les extiende la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué nos sirviera a nosotros, hermanos, gastarnos en la iglesia, verdad? Gastarnos en la iglesia, viniendo cada miércoles, viniendo cada domingo, viniendo cada lunes a trabajar o hacer cualquier actividad que tengamos que ver con lo que es iglesia, si nosotros no tenemos una relación estrecha, íntima y personal, devocional con Jesucristo. Y hoy, hermanos, muchos vivimos de una forma religiosamente hablando, pero no estamos siguiendo a Jesús. Si me entiende, estamos nosotros llenándonos de conocimiento, pero no lo estamos llevando a la práctica diaria y cotidiana, según lo que Pablo le escribe a la carta de Romanos. Entonces, cuando nosotros miramos esto que está sucediendo, vamos a mirar la lucha, amén, que tanto nosotros hoy en día tenemos como lo tuvo la iglesia a la cual Pablo le manda la carta. Y hay dos luchas que el apóstol Pablo está mirando para la iglesia. Hay dos luchas que la iglesia de Roma tiene. Una, el movimiento monástico, que es, monástico viene de la palabra monasterio, monjes, amén, catolicismo, romanismo, amén. Y lo segundo era la secularización de aquellos que ya habían creído y que estaban abandonando su fe, yéndose a un movimiento, amén, que no les iba a dar vida eterna. Por eso el apóstol Pablo en su teología exalta el nombre de Cristo y lo centra, amén, que solamente en ese nombre hay salvación y que no es por las obras, sino es por la fe. Entonces esto es muy importante, pero a pesar de ello, de lo que estamos viviendo, lo que estaba mirando la iglesia, lo que estaba viviendo la iglesia de Roma, miramos que había un grupo pequeño de hermanos cristianos marginados, donde ellos comprendían, tenían una comprensión vasta de lo que era la gracia y lo que significaba seguir a Cristo y el gran precio, amén, de seguirle a Cristo en esa temporada y en ese país donde ellos estaban viviendo. Entonces, ellos entendían, hermanos, lo que significaba seguir a Cristo. Y yo creo, hermanos, que para que nosotros pudiéramos entender, muchas veces escuchamos algunas cosas que yo creo que hemos alcanzado madurez. ¿Cuántos ya han alcanzado madurez? Por ejemplo, nosotros como iglesia tenemos la costumbre, porque no es una costumbre teológica, ni tampoco es algo que sea malo, pero tampoco es algo, mi amado hermano, que tiene que ser así, de esa manera. Lo hacemos como para más convencernos a nosotros mismos, ¿verdad?, de que realmente la persona que escuchó el evangelio realmente creyó. ¿Y qué es eso que nosotros hablamos? Bueno, el llamado que nosotros hacemos a las personas a recibir a Cristo como Señor y Salvador, usando Romanos, amén, para que el que confesare con su boca, y hemos trasladado una realidad a un asunto
de interpretación personal. Y lo que Romanos, hermanos, en el llamado que Pablo le hace a los romanos, que si alguno confesare con su boca, es porque en ese tiempo y en esa temporada de vida, usted no podía decir: yo tengo a Cristo y amo a Cristo y soy de Cristo. Usted no lo podía hacer porque usted se iba a ir con Cristo a la cárcel y juntamente con Cristo iba a ser crucificado y se iba a morir ahí en una prisión de hambre. Pero Pablo hace el reto, hermanos, a la iglesia que está en Roma, de que no se avergonzaran de proclamar el nombre de Cristo, de que el sistema imperativo de ese tiempo no los mantuviera callados, así como estamos hoy en esta noche, sino que ellos dijeran: aleluya, que Cristo es el que salva, Cristo es el que pagó el precio. Pablo le estaba diciendo: el que confesare con su boca delante públicamente, delante del imperio romano, delante de las autoridades romanas, ese será salvo. Entonces, cuando traemos, mi amado hermano, un versículo a una realidad personal que ellos estaban viviendo en Roma, muchos estaban como hoy en día, que nos da vergüenza decir que somos cristianos. Muchos de nosotros nos da pena, hermanos, aún orar por nuestros alimentos públicamente, porque el que ora se cataloga como cristiano. A su nombre. Entonces hay gente, mi amado hermano, que siente vergüenza. Bueno, para ellos era la carta. Para aquellos que se sentían acobardados de decir: Cristo es el Señor. Aquellos que se sentían acobardados de decir: mi amado hermano, aleluya, en Cristo hay salvación. A su nombre. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos, dijo el apóstol Pablo, seréis salvos. A su nombre. ¿Cuántos salvos hay aquí en esta hora? A su nombre. ¿Cuántos salvos hay acá, hermanos? Entonces el reto del apóstol Pablo es que nosotros, hermanos, nos mantuviéramos firmes ante las autoridades romanas, que esa iglesia públicamente hiciera confesión de su fe. Ese es el reto. El reto, hacer confesión pública de nuestra fe. Que el que escuchaba el evangelio y se convencía que Jesús era el Señor, tenía que declararlo públicamente. Y miramos, hermanos, que muchos de los discípulos, tanto los que estaban en Roma como los que estaban en Jerusalén, tuvieron que confesar a Jesús como el único Señor y el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres, aunque les costó la vida. A su nombre. Su vida estaba de por medio. Su vida estaba de por medio. Ellos entendían lo que significaba seguir a Cristo. De hecho, yo creo que en las traducciones que nosotros tenemos, hay cosas que las leemos, pero las pasamos como por alto y no las traemos a una profundidad de interpretación, muchas veces por flojera, porque tenemos una internet llena, tenemos bibliotecas, tenemos tantos libros en este tiempo. El que no investiga, el que no crece, hermanos, es porque no quiere. Pero tenemos tantas herramientas en este día. Y cuando nosotros miramos la Biblia y uno de los versículos que encontramos en Mateo, cuando en el capítulo 28, cuando Jesús está diciéndole a sus discípulos que vayan, amén, y hagan discípulos a las naciones, que le enseñen a guardar los mandamientos. Cuando encontramos nosotros la palabra discípulos, no es como lo interpretamos. Discípulo para nosotros es un alumno. Pero esa palabra, hermanos, no es interpretada en su original, que fue el griego,
no es interpretada como discípulos. ¿Alguien la sabe en esta noche? Yo sé que hay alguien que tal vez la ha oído o la ha escuchado, pero esa palabra, hermanos, en su original es: seréis mis mártires. Seréis mis mártires. ¿Te das cuenta la diferencia de ser un discípulo a ser un mártir? ¿Se da cuenta? Una es extenso y es vasto decir yo soy discípulo de Cristo, pero en su original, hermanos, esta palabra quiere decir: entonces seréis dígalo conmigo, mis mártires. Entonces, porque en ese tiempo, hermanos, creer en Cristo, no como hoy que nos podemos parar en una plaza, y lo que estamos mirando en este día, cada vez más difícil es predicar a Cristo públicamente. En esos entonces, hermanos, era muy difícil que alguien se parara a predicar a Cristo. Miramos al apóstol Pablo allá en Éfeso cuando comenzó a predicar públicamente, ya lo querían matar. Predicar a Cristo, hermanos, era algo muy, muy difícil. Y en este tiempo, hermanos, tenemos la oportunidad, amén, todavía en este país, de predicar a Cristo públicamente, de hablar de nuestra fe públicamente, aunque el tiempo se nos va reduciendo poco a poco, pero aún tenemos la oportunidad de predicar a Cristo libremente. Podemos vivir nuestra fe libremente, podemos proclamar nuestra fe libremente, aunque queda muy poco tiempo. Entonces, ellos, hermanos, como entendían la palabra, lo que era ser mártir, ellos entendían que aceptar a Jesús y vivir la vida que Dios demandaba significaba morir. Y yo creo, hermanos, que hoy, hermanos, para nosotros morir por Jesús está a muchas millas y a muchos kilómetros de distancia para que nosotros digamos: yo voy a dar mi vida por Jesús. Es más, no nos queremos morir ni de una enfermedad. Es más, si alguien te ofende en la iglesia, te vas de la iglesia. Es más, si alguien te arruga la cara en la iglesia, te vas. Imagínense si así, hermanos, si así, nada más porque no te saludan o porque no te abrazaron o porque se olvidaron de ti en un momento importante, te vas de la iglesia, ¿qué será? Aleluya, mi amado hermano, morir, ser un mártir, aleluya, por Cristo. En este tiempo, hermanos, ¿por qué hemos caído nosotros en esto? Porque nos hemos secularizado tanto y somos más, hay que decirlo, y no me voy a ir en esta noche sin decirlo. Nos hemos hecho más mortales que espirituales, nos hemos hecho más terrenales que espirituales. Entonces cuando miramos lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: espiritualícense, no vivan según el mundo, no vivan según la carne, vivan en el espíritu. Y vivir en el espíritu, hermanos, es que yo voy a ser guiado a donde yo no quiero, voy a ser guiado a hacer lo que yo no quiero, voy a obedecer lo que no quiero obedecer, aleluya. No es fácil, aleluya, entendiendo, hermanos, queriendo vivir una vida plena que honre a Dios y que honre su mandamiento. No es fácil seguir a Cristo, no es fácil amar a los que nos ofenden. Hay gente, hermanos, que hacen vigilias y hacen guerra, pero no están dispuestos a perdonar a sus semejantes, no están dispuestos a perdonar a sus familiares. Mi amado hermano, el evangelio se trata de que usted sea libre, aleluya, en su espíritu, en su mente, en su corazón, aleluya, y que usted tenga la habilidad que da el espíritu de perdonar a los que te ofenden, de darle un vaso de agua a los que te maldicen, de orar, aleluya, por los que te persiguen. Eso es el evangelio, y es el evangelio que la gente, aleluya, no quiere vivir. Entonces, mi amado hermano, esta iglesia, el apóstol Pablo lo que le está haciendo es meterle, aleluya, los ganchos, un ancla, para que su fe se afiance, para que su fe, mi amado hermano, se ancle en la persona que es Jesucristo, y que ellos sepan que seguir a Cristo no es fácil. Y usted tiene que saber que seguir a Cristo no es fácil. Se paga un precio. Se paga un precio. Seguir a Cristo no es fácil. No es fácil. Seguir a Cristo, mi amado hermano, no es algo
que muchos puedan lidiar en cuanto a la obediencia a los mandamientos de Dios, a su nombre. Pero esta gente, ese grupito pequeño, porque estoy hablando de un grupo pequeño, a su nombre, estoy hablando de un remanente que estaba en Roma y que estuvieron dispuestos a decir: no nos vamos a secularizar, ni vamos a correr a aquellos que tienen una doctrina donde pagan para recibir las cosas de Dios, sino que nos vamos a quedar acá guardando los mandamientos, velando por los mandamientos, siguiendo la vida que Dios nos demanda, amando a Cristo, siguiendo a Cristo, aunque nos cueste la vida. Esa era la iglesia, mi amado hermano, que se encontraba en Roma, a su nombre. Ellos entendían que por amor a Cristo tenían que dejar todo. ¿Cuántos han leído un libro muy hermoso? Yo lo tenía, no sé si lo presté a alguien, pero se llama Las Catacumbas. Ese libro habla de la vida. Es un libro, una novela, una historia, pero también es una realidad de las personas que se encontraron en Roma. Las catacumbas, ¿qué son las catacumbas? Es un salón, un campo un campamento, un parque. Las catacumbas, hermanos, eran cuevas donde la gente cristiana, por temor a ser decapitados, a ser puestos allá como antorchas, se metían a las catacumbas, y ellos tenían una estrategia para alcanzar personas, porque habían miles y miles de personas viviendo bajo esos túneles. Ellos salían, dice la historia, y hacían amistad. Por ejemplo, voy a hacer amistad con Andrés y Marfelia, y una vez que nuestra amistad crecía y había un amor filial entre nosotros, entonces yo le compartía mi fe, ya teniendo la garantía y la seguridad de que Andrés no me iba a entregar al gobierno. Pero si eso pasaba, ellos iban tranquilos, entendiendo que era la voluntad de Dios, y era su forma. Y la gente, hermanos, que creían en Jesús, para poder estar en la comunión de los hermanos, dejaban todo y se iban a vivir a las catacumbas, donde no cualquiera podía entrar a ese lugar, y era la vida que ellos tenían. Pero era gente, hermanos, que amaban a Dios, eran gente que dejaban todo por Dios, y de una u otra manera ellos buscaban la forma de mantenerse con vida, de mantenerse con luz, mantenerse con alimentos. Pero también lo principal, lo más importante, es que tenían sus cultos de oración, sus cultos de donde eran nutridos con la palabra, pero ellos estaban ahí escondidos para no vivir la vida que otros vivían en los monasterios y en la vida secular pagana. Este grupo, hermanos, dejaban todo lo que tenían y trataban de seguir los estrictos mandamientos que Jesús nos dio para nuestra vida diaria. Los mandamientos de Jesús, hermanos, a veces me meto a ver algunas cosas que se publican, y una persona puso ahí como una queja: me robaron. Y miré que muchos hermanos que están dislocados y que no conocen la gracia maravillosa de Dios, comenzaron a decir muchas cosas, incoherencias, que no tienen nada que ver con lo que es misericordia, compasión y perdón, justicia. Jesús nos dijo que si alguien nos roba la capa, que también le demos la túnica. Y nosotros, hermanos, nosotros en este tiempo, oh Dios, no te vayan a quitar algo porque te mueres. Lo maldices y lo mandas al infierno, lo sacas del infierno, lo mandas al purgatorio, y traes esa vida para arriba y para abajo, porque no estamos dispuestos a padecer, no estamos dispuestos a perder algo, a perder $1, a que nos roben. No tenemos paz si nos quitan algo,
Si alguien nos pide prestado, hermanos, y no nos paga, no lo maldecimos, queremos que se muera, que Dios le envíe las plagas que envió a Egipto y que queremos que le sucedan tantas cosas. Porque tenemos más, hablando de naturaleza, tenemos más una naturaleza terrenal que una naturaleza espiritual, aunque deberíamos de tener la naturaleza espiritual en nosotros. Entonces la gente, hermanos, mirando la forma en la que se está viviendo en este tiempo, la gente no quiere seguir los mandamientos de Jesús en su vida diaria. ¿Por qué? Porque son mandamientos, mis amados hermanos, que son estrictos. Los mandamientos de Jesús no es algo fácil. ¿Está de acuerdo conmigo? Si usted mira los mandamientos de Jesús como algo fácil, lo felicito. Te felicito, y si te pones de pie te doy un aplauso de media hora. Si eres una persona que dice, se me hace fácil. A mí se me hace fácil seguir a Jesús. Es más, si nosotros nos analizamos, nos vamos a dar cuenta que Jesús está muy lejos de distancia de nosotros. Hablando de una vida justa y piadosa delante del Señor. Pero vamos a la iglesia, vamos a volver al grupo que está aquí. Este grupo, hermanos, se convirtió en una protesta. Diga conmigo, protesta. De hecho, nosotros se nos llama protestantes, ¿verdad? De ahí viene la palabra protestantes. Te recuerdo cuando estábamos en México, nosotros ahí teníamos ahí un papel como este, tamaño así de plástico muy fuerte, que como el tamaño así de la Biblia abierta, así, más o menos, que decía: este hogar es católico, no aceptamos propagandas ni protestantes, o algo así. Todavía más o menos me recuerdo que lo leía todos los días, porque ahí pasaba, lo ponía mi familia mero a los católicos a la puerta de la casa, para que el cristiano que iba a predicar ahí, el protestante, dijera: no, aquí ya son católicos, no le predicamos. Pero al verdadero cristiano no le importa, él predica a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues este grupo pequeño se convirtió, hermanos, en una protesta viva contra la secularización del cristianismo y contra el abaratamiento de la gracia. El abaratamiento y la secularización son dos cosas, mi amado hermano, que nos están dando de golpes, ¿verdad? Todos los días. Tantos pensamientos que se están infiltrando en la iglesia, ideas de gente, hermanos, que más allá de tener una teología bíblica, es una teología sentimental, humanista, que no lleva a nada. Por ejemplo, la iglesia se está cansando hoy de levantar su voz contra los que son afeminados, contra los que son homosexuales, contra los que son lesbianas. Ahora hay una voz que dice: aceptémoslo, porque son humanos y merecen ser amados. Aceptémoslos tal y como ellos son. No los juzguemos, porque ellos no nos juzgan a nosotros. Y se está escuchando, hermanos, y aunque nosotros de una manera lo rechacemos en nuestra mente, no obstante, hermanos, en nuestro espíritu se ha sembrado esa idea y hay como una semi-aceptación hacia ese tipo de personas, y tanto el enemigo ha llegado a confundir, hermanos, la mente, que te dice: y si tu hijo te sale así, y si tu hija te sale así, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a rechazar? Y todo eso está llevando a la iglesia, hermanos, a doblegarse. Y nosotros como iglesia, como pastores, como líderes, como maestros, como evangelistas, como pastores, como profetas, como apóstoles, tal vez nos dobleguemos, hermanos, a esto que se está escuchando, a una aceptación de lo que el mundo está haciendo, mi amado hermano. Pero la palabra de Dios está firme, aleluya, en los cielos, aleluya. La palabra de nosotros podemos cambiar, pero Dios no cambia. Nosotros nos podemos mover, pero Dios no se mueve, aleluya. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo.
Entonces la iglesia, hermanos, se está doblegando ante un sistema, ante una voz que está saliendo al mundo, y muchas de nuestras iglesias, buenos movimientos evangélicos se están doblando ante ese sistema. No hablemos de política, no hablemos de socialismo, no hablemos de todas esas cosas que se han infiltrado a la iglesia y nos están dividiendo, nos están mutilando, y no nos damos cuenta, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque hemos abandonado, muchos hemos abandonado la palabra de Dios, y nos estamos haciendo un update, nos estamos adaptando a las corrientes de pensamiento, a la forma que el mundo piensa, nos estamos acomodando, nos estamos moldeando a la forma del mundo. Y la Biblia, hermanos, nos ilustra muy claramente, mi amado hermano, y esa palabra es para la iglesia, para este tiempo, es para hoy. Cuando Dios le dice a Jeremías, yo te voy a enviar a ellos, pero que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, porque si tú te conviertes a ellos, yo te voy. Entonces el reto, hermanos, de la iglesia no es convertirnos o adaptarnos a la forma del mundo, es tener, mi amado hermano, aleluya, el concepto, aleluya, de firmeza para no ser quebrantados por Dios. Dios no está vacilando ni está jugando. Y algo que dijo un predicador, que el hermano Héctor me lo compartió, que dijo, que no juguemos, aleluya, a ser cristianos, porque el diablo no está jugando a ser diablo. No juguemos, rindamos nuestra vida a Dios, rindamos nuestro corazón a Dios. Entonces esta gente protestó, se mantuvo firme, no claudicaron, no vacilaron, protestaron contra el movimiento, protestaron contra un sistema que se estaba levantando contra ellos, protestaron contra las ideas y pensamientos humanistas, protestaron, hermanos, contra la falsa religión, protestaron, aleluya, contra el gobierno que estaba robando, mi amado hermano, obstruyendo el plan de salvación de Dios. Se levantaron y se ganaron, aleluya, el nombre de protestantes. Hoy no protestamos ni a su nombre. Ya me da ganas de terminar de predicar. Ya voy a concluir. No voy a cerrar. En este punto quiero cerrar. Voy a ver cómo cierro en este punto. Voy a ser misericordioso con usted. No quiero, si te me cansas y te me duermes, ¿para qué sigo predicando? ¿Verdad? Yo te miro que estás cansadito, pero quiero más que me escuches estos 5 o 6 minutos de lo que es protestar. Cuando la iglesia que está viva, diga conmigo, la iglesia que está viva protesta. La iglesia que está viva protesta. La iglesia que está despierta protesta. Dos cosas muy importantes. La iglesia que está viva protesta. Pero si la iglesia puede estar viva, pero puede estar dormida, y dormida no protesta. Entonces la iglesia necesita tener estas dos formas: estar viva y estar despierta. A su nombre. Dígame. Que no estamos hablando contra un sistema que nos está golpeando, nos está dañando, un sistema que lo hemos abrazado tanto que cuando llegamos a la iglesia no hay ni conectividad con Dios, ni conocemos a Dios. ¿Cómo podemos adorar? Si adoramos a alguien que no conocemos, eso se llama idolatría. Entonces necesitamos conocer a Dios. Esta gente conocía a Dios. Esta gente vivía para Dios. Esta gente abrazaba, mi amado hermano, la voluntad de Dios. Y esta gente, hermanos, protestaron porque era una iglesia viva. Era una iglesia que estaba despierta y tenía el fuego, hermanos, para no tolerar, aleluya, un movimiento, un sistema que se estaba levantando contra un tesoro
maravilloso que se estaba levantando contra la perla de gran precio, que se estaba levantando, mi amado hermano, con algo, aleluya, poderoso que Dios estableció en la tierra. Y ese algo poderoso que Dios estableció en la tierra se llama iglesia, aleluya, se llama iglesia. Lo que Dios estableció se llama iglesia, y le dio de su espíritu para que la iglesia tuviera el fuego, para que la iglesia tuviera el poder, para la iglesia tuviera, aleluya, la habilidad, mi amado hermano, de enfrentar, aleluya, aún si las puertas del Hades, aleluya, mi amado hermano, se levantaran, aleluya, y la iglesia se levanta en el poder del Espíritu Santo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra una iglesia viva, poderosa. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que no nos llena? ¿Qué es lo que no nos satisface? ¿Qué es lo que la iglesia quiere en este tiempo? Dios, mi amado hermano, nos conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, y parece ser que todo lo que Dios nos ha dado es tocante a lo espiritual, porque el carnal no puede interpretar lo espiritual de Dios, el carnal no puede recibir lo espiritual de Dios. Dios quiere hacer una obra en nosotros, pero nosotros, mi amado hermano, estamos dispuestos a que Dios obre en nosotros y movernos a la posición donde Dios nos quiere. Esto último, cuando miramos esta iglesia que levantó su voz y dijeron, no nos vamos a secularizar, ni nos vamos a ir con un sistema muerto, nos vamos a mantener firmes en la palabra de Dios. Pero miramos que la otra parte la relativizó, le dio un valor importante a la vida de monasterio, incluso obtuvo de ella una justificación para su propia vida secularizada. Ahora empezaron a vivir bajo un sistema monástico, y era un logro, mi amado hermano, para la iglesia, que no era la iglesia que Cristo fundamentó. Mi amado hermano, era una iglesia con un sistema fuera del contexto de lo que Dios mandó, y todo lo que está fuera del contexto de la palabra de Dios no es de Dios, no es de Jesús, no del Espíritu Santo. Todo lo que está fuera, mi amado hermano, de lo que es la palabra de Dios es satánico. Todo lo que está fuera de lo que es la palabra de Dios es satánico, es impuro. Entonces muchas personas que se movieron terminaron hechizados en sus mentes, esclavizados en sus mentes, oscuridad en sus pensamientos, y empezaron a vivir una vida secularizada, los que se apartaron, cosa que la mayoría de los miembros de la iglesia no podía ser obligada, mi amado hermano, a imitar. Lo que quiero decir es que nadie te puede obligar a vivir lo que otros están viviendo, o la forma en la que otros viven. Hablando de libertinaje, hablando de dogmaticismos, hablando de secularización, de iglesias que viven solamente para shows, que viven solamente para entretenimiento, pero no hay una teología que cambie el pensamiento, el corazón, el espíritu del hombre, y que el hombre pueda entender que seguir a Cristo no es algo fácil, que seguir a Cristo hay un alto precio para poder tener esa gracia que le costó a Dios su propio Hijo. Entonces nadie nos puede obligar, nadie te puede obligar, mi amado hermano, a seguir a Jesús, nadie te puede obligar a moverte, todo recae a la voluntad humana. Usted y yo tenemos esa libertad de escoger, de creer o no creer, rechazar o aceptar. Y cada vez, hermanos, que la iglesia fuera acusada de ser cada vez más secular, hoy en día podemos hablar, me puede decir usted, pastor, la iglesia
se ha vuelto secular, sí, en muchas formas y en una manera muy, muy amplia. La iglesia se ha secularizado de muchas maneras. Y muchos le acusaron a la iglesia de ser secular, a la iglesia que se apartó de este grupo que levantó la voz, que protestó. Pero aquella que se apartó y que se volvió secular, ella podía protestar protestar o señalar. Voy a usar la palabra señalar la posibilidad de apegarse a un sistema dentro de algo que se llama iglesia, pero no es iglesia, y justificarse, mi amado hermano, su estilo de vida por buscar un camino más fácil, por buscar un camino más amplio, un camino donde van muchos. Entonces la gente, hermanos, está siendo confrontada, aquellos que van en el camino amplio, diciéndole: hey, vas a la perdición, tu forma de vida, tu pensamiento, tus ideas son humanistas, es muy hay mucho relativismo en lo que tú crees, en lo que tú abrazas, es un camino de muerte. Y usted puede hablarle a esa gente, hermanos, de muchas maneras para que cambie su forma de vida, su forma de pensar. Y la gente dice: déjame, yo no soy religioso, yo no soy como tú. Y la gente se justifica, mi amado hermano, por tomar el camino donde va mucha gente. Pero Cristo es muy claro cuando nos dice a nosotros. Le voy a pedir que se ponga de pie, y los músicos que están arriba, los que están abajo, dirán: los músicos de arriba, los que están en el cielo, no los que están en el segundo piso. Amén. Si pasan, amén, para cantar, para que cantemos un canto a su nombre. Pero Cristo es muy claro y nos dice que hay dos caminos. Y esos dos caminos es un camino que te lleva a la perdición, que es un camino muy ancho, pero hay un camino que es muy angosto, donde muy pocos van, pero que te lleva a la salvación. Entonces la iglesia tiene la libertad, hermanos, como pastores, como ministros, como evangelistas, como apóstoles, como profetas, como maestros. No podemos obligar a la gente a seguir a Cristo. No podemos obligar a la gente a modelar a Cristo. No podemos obligar a la gente a amar a Cristo. No podemos obligar a la gente a seguir a Cristo, a imitar a Cristo. No podemos obligar a la gente. Pero lo que sí podemos decirle a la gente que nos oye a través de las redes sociales, a la gente que escuchará este sermón, a la gente que le platicarás de este sermón, que Dios nos llamó para hacer luz. Y Cristo dijo: vosotros sois luz. Y Cristo dijo: vosotros sois sal. Y esos dos términos los usa Jesús para decirnos a nosotros que tenemos que ser diferentes, que tenemos que ser como Él. Cristo nos está diciendo que no vamos a calzar en el mundo y que el mundo nos aborrecerá por causa de Él, que el mundo nos aborrecerá porque seguimos sus mandamientos, que el mundo nos aborrecerá porque vamos a protestar, aleluya, que el mundo no nos va a amar. Pero si usted, mi amado hermano, se vuelve al mundo, Cristo dice que el mundo te aceptará porque el mundo ama a los que son suyos. Pero la iglesia, aleluya, que ha entendido que se pagó un alto precio, que ha entendido que Cristo es relacional, que Cristo no es una denominación, que Cristo no es un sistema, que Cristo, aleluya, mi alma alaba a Dios, que Cristo, aleluya, no es un Cristo crucificado, aleluya, en una pared, aleluya, que Cristo, aleluya, mi amado hermano, esa es una persona, aleluya, que nos está llamando y te dice: sígueme, aleluya, no importa el precio, aleluya, que vas a pagar, yo te voy a salvar, no te preocupes por la vida, aleluya, mi amado hermano, Cristo nos está llamando, aleluya, nos está diciendo: y si padeces por causa de mí, aleluya, y mueres por mi causa, hallarás la vida, aleluya,
aleluya, pero si mueres por cualquier otra muerte y me rechazas, hallarás la muerte. Mi amado hermano, Cristo nos está llamando a seguirle. A su nombre. Así que Cristo nos está llamando a nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, a una vida relacional, y nos está llamando a ser sus discípulos. ¿Qué significa ser discípulo? Ser un mártir. Te van a aborrecer por amar a Jesús. Yo sé que hasta familia perderemos por amar a Jesús. Yo sé que perderemos amigos por amar a Jesús. Yo sé que perderemos aún trabajo por amar a Jesús. Perderemos negocios por amar a Jesús. Aleluya. Pero el apóstol Pablo, entendiendo esto, dijo que con Jesús, por causa de Él, lo perdemos todo. Pero en Cristo lo hallamos todo. Aleluya. Así que mejor es seguir a Jesús. Empieza a seguir a Jesús. Sé un testimonio vivo. Sé un testimonio, sé un protestante, sé un cristiano, sé una luz, sé la sal. Aprendamos a perdonar, aprendamos a amar, aprendamos a ser misericordiosos, a ser bondadosos, aprendamos a ser buenos, aprendamos a ser justos, a ser honestos. Aleluya. Y que Dios cumpla su propósito en nosotros. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, porque aún nuestro deseo, Señor, no es, bendito Dios, tu deseo, porque muchas veces tu pensamiento no son nuestros pensamientos, Señor, porque nuestros propósitos muchas veces no son tus propósitos. Pero nos estás llamando, Señor, en esta noche a vivir según tu propósito, a vivir según tu voluntad, a vivir según tu corazón. Señor, ayúdanos a protestar contra todo aquello que atiende, Señor, todo aquello que atente, Señor, contra el reino de los cielos, todo aquello que atiende, Señor, contra la perla de gran precio. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te honre y te glorifique, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Señor, tráenos a una libertad, a orar por los que nos persiguen, a orar por los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, Señor, a vivir la vida del reino, a vivir, Señor, las leyes del reino, Señor, para nuestra vida hoy, en el nombre de Jesús. Aleluya. Necesitamos más. Necesito más. Dile en esta noche, dame de beber, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito
necesito más. Oh, necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Oh, sí. Necesito más de ti, dame de beber. Sácianos con tu presencia, Señor, mi Dios. De tu Oh, dame de beber. Necesito más. Gracias te damos, Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias te damos, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor, mi amado hermano. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Y les voy a dar